Que el Señor los continúe bendiciendo en esta noche. Espero que ya estén amarrados, que estén cerrados, que se hayan recogido, que no se mojen y que no se vaya la luz y podamos sobrevivir esta noche y que esta temporada de huracanes que ya va a mitad se quede en esto, en un susto y que no pase nada más. Pero es bueno estar todos juntos, ¿no? Y que este proceso pues sea más llevadero en compañía. El amor de Cristo nos rige, es el título de la lección de esta noche, bajo el tema Esperanza en el Señor, que es parte de la tercera unidad, Esperanza para el futuro. El amor de Cristo nos rige. El mismo título nos dice que el amor es lo que debe regir nuestras vidas, lo que debe gobernar y mandar en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Lo importante y lo principal debe ser ese amor inmenso e inmerecido que nosotros recibimos del Señor todos los días. Los objetivos de la lección: definir y explicar lo que significa como creyente ser un hijo o una hija de Dios. Descubrir maneras creativas de compartir el amor de Dios con otras personas. Demostrar o ejemplificar en la vida cotidiana los valores del Evangelio de Jesucristo. El vocabulario: pecado. Ya esta palabra la conocemos, está en nuestra naturaleza, está dentro de nuestro ser. Es la ruptura voluntaria de la comunión con Dios. La Biblia designa de múltiples maneras esta ruptura: rebelión, iniquidad, injusticia, transgresión, desobediencia, culpa, ofensa, deuda, delito, entre otras. Se puede definir también como la barrera que separa a los seres humanos de Dios y que se interpone entre quienes somos y quienes Dios desea que seamos. También es el estado en que los seres humanos se encuentran apartados de Dios, entre sí y del resto de la creación. Es interesante esta definición cuando la vemos de manera más amplia, porque habla no solamente de lo que nosotros provocamos, porque está en nuestra naturaleza, sino que también nos habla de que nosotros nos separamos de lo que Dios desea de nosotros. O sea, que pecamos por nuestra conducta, pero también pecamos porque nos separamos de lo que Él quiere para nosotros. Pues entonces vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros podamos conciliar nuestro ser con lo que Él espera de nosotros. Esta lección nos habla del amor y nos habla del infinito y profundo amor de Dios y nos lleva a preguntarnos: ¿cómo sabes que otra persona te ama? ¿Cómo sabes que amas a otra persona? ¿Cómo tú sabes que estás enamorado? ¿O cómo puedes identificar que hay otra persona enamorada de ti? Porque resulta que Dios se enamoró de nosotros. Dios tiene un romance eterno con nosotros. Y ese romance es tan eterno y es tan profundo que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque nos ama infinitamente. Estas preguntas, que parecen sencillas, tienen una gran profundidad y dificultad para contestar. Aunque todos y todas hemos estado enamorados alguna vez o aún continuamos enamorados, cuando nos hacen estas preguntas no sabemos qué contestar. Este interés por conocer la manera de identificar o catalogar los síntomas del amor ha existido en la historia de la humanidad a través de los siglos, hasta el punto que la psicología ha desarrollado toda una industria para conocer las respuestas a estas preguntas. Existen libros, existen test de 10 preguntas, que si de 20 preguntas, artículos de periódicos, revistas, encuestas, todo lo que usted se pueda imaginar para tratar de dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo sabes que otra persona te ama? ¿O cómo sabes que amas a otra persona? Y es difícil, si es difícil contestar esas preguntas, mucho más difícil puede ser contestar cómo sabes que Dios te ama.
sobre todo cuando estamos pasando por tiempos difíciles, enfermedad, luto, pena, destierro, pérdida de la identidad, que nos hacen dudar si realmente somos dignos recipientes del amor de Dios. Estas mismas dudas tenían los recipientes de las 3 cartas de Juan, quienes fueron dispersos por toda la región de Asia Menor, luego de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los lectores de la epístola de Juan son los cristianos gentiles de Éfeso, que estaban pasando por la opresión del Imperio Romano, los ataques de cultos y creencias idólatras, que le dificultaban y retardaban el ejercicio de su fe. Un tema básico de estas cartas es el amor cristiano, que es el amor ágape, lo que rige la vida de los creyentes, junto con el amor de Dios y el amor al prójimo. La relación eterna que Dios ha tenido con la humanidad es una relación de amor, de un amor profundo. Pero claro, lamentablemente el amor no es recíproco, porque nosotros no amamos a Dios de la misma manera que Él los ama a nosotros. Porque si amáramos a Dios como Él nos ama a nosotros, mucho menos pecado habría en el mundo y mucho mejor nos comportaríamos unos y otros, porque entenderíamos la importancia de comportarnos a la medida de lo que Dios espera de nosotros. Antes de seguir, saben que si alguien quiere aportar algo, quiere decir algo, en cualquier momento puede abrir el micrófono y decirlo. Vamos entonces a pasar a ver en el escrito de la carta de Juan, en los versículos del 1 al 10 de Juan 3, que nos habla el Señor a través de Juan sobre el amor. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. El autor de la carta comienza haciendo una declaración impactante. Dios nos ama con tal amor que podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Y este es un pasaje bíblico que cuando yo preparaba esta lección yo pensaba, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tanta gente en este mundo sienta que no puede ser amada? ¿Cómo es posible que tanta gente en este mundo tenga depresión, que diga que está solo, que diga que son menos que otros, cuando el Señor nos está diciendo que nos ama tanto que nos podemos llamar sus hijos? Si el creador de todo, si el dueño de todo te está llamando hijo, ¿cómo es posible que nosotros podamos sentirnos de esa manera? Nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nos dice Juan 1:12 y 13. El Señor está dejando claro que nosotros somos sus hijos por amor, por el inmenso y profundo amor que Él tiene por nosotros. No es algo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta. No es algo a lo que nosotros podamos decir que hemos hecho algo o que podemos hacer algo para nosotros ser hijos de Dios. No, ese título, esa característica, eso de lo que nosotros somos, nada tiene que ver con nuestra humanidad. Tiene que ver sencillamente con el profundo amor que Dios tiene por nosotros. Y su amor es tan profundo que Él nos engendró como sus hijos a través de su amor. Y Él nos está diciendo que nosotros tenemos la potestad, el derecho que Él nos ha dado, de Él nos ha permitido de poder decir que somos sus hijos. Pero, siempre hay un pero. El problema muchas veces es que a nosotros nos cuesta aceptar que somos hijos de Dios.
A veces yo pienso que es que nosotros no podemos entender la profundidad de que nos digan, de ese concepto, que nos digan, tú eres hijo de Dios, ni las consecuencias que esto tiene. Nos dice el pasaje que el amor de Dios nos engendró como hijos e hijas. Y nos dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu y le habla a mi espíritu y nos dice que nosotros somos hijos de Dios. O sea, que tenemos una reiterada y continua confirmación de que somos sus hijos. Y establece también el versículo que el fundamento de nuestra relación con Dios es el amor. Y nos dice, primera de Juan 4:19, y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En esta historia de amor, quien nos persigue, quien no nos abandona, quien nos busca, quien nos conquista, quien nos enamora, es Dios. No somos nosotros a Él, es Él a nosotros, porque su fidelidad nos persigue, ¿verdad? Pues su fidelidad nos persigue porque Él nos ama. Y eso viene de Él, es una relación unilateral de Él hacia nosotros. En la versión Reina Valera que acabamos de leer nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que no lo dice en la versión popular. Pero esto es importante porque mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice muchas cosas. Primero, habla de la medida del amor de Dios por nosotros. Más literalmente podría traducirse como que nos ha prodigado. O sea, Él nos ha entregado algo. En segundo lugar, habla de la manera en que Dios da amor. Dado, esta palabra lleva la idea de una donación unilateral en lugar de regresar algo por algo ganado. Dios nos ama sin esperar nada a cambio de nosotros. Dios nos entrega su amor, su fidelidad, su misericordia, derrama su gloria sobre nosotros sin esperar algo a cambio. Por el simple hecho de que nos ama. Y entonces yo vuelvo y pienso, si Dios me ama tanto que derrama todo de Él en mí, ¿cómo es posible que yo me pueda sentir deprimida, menospreciada? ¿Cómo es posible eso? Si Dios, que es el creador de todo, me está diciendo que yo soy su hija y que me ama profundamente. Ser hijo o hijas de Dios es producto de conocerle, de estar en una relación cercana y de comunión con Él. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos en una relación donde amamos y donde somos amados? ¿Qué buscamos? Buscamos una comunión, una cercanía, un saber de la otra persona. Pues así mismo debería ser nuestra relación con Dios. Así como nosotros decimos que nos enamoramos de una persona y que sabemos que estamos enchulados de una persona porque nosotros nos interesamos por todo lo que le pasa a esa persona, por todo lo que siente, por todo lo que le preocupa, por todo lo que necesita. Así mismo debería ser nuestro amor por Dios. Sentir hambre, necesidad de saber constantemente de Dios. ¿Cómo se establece una relación cercana con Dios? Bueno, orando. Ajá. Orando es una manera. En Ciertamente, la palabra también uno conoce más del carácter de Dios. también
Es importante para establecer una relación cercana con Dios, conocerlo de una manera intelectual. Tu mente y tu ser tienen que entrar en ese proceso de conocimiento de Dios. Pero también tiene que ver un proceso de aceptación del amor que Dios siente por ti, de fe, de expresar y de aceptar que tú tienes fe en un Dios que tú amas, aunque no lo has visto, pero lo amas. Debes expresar tu amor obedeciendo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo establecer una relación cercana con Dios? Tienes que conocerlo con tu mente, pero también con tu espíritu, pero también con tu fe. Aceptar que hay un ser mayor que tú que te ama profundamente, a pesar de lo que tú eres y de cómo tú eres. Sencillamente, Él te acepta como eres y te ama. Porque es importante que nosotros podamos desarrollar nuestra identidad como hijos de Dios. Porque si usted no puede desarrollar su identidad como hijo de Dios, no puede entrar en una relación con Dios. Porque entonces niega lo que Él le quiere entregar. ¿Qué nos impide establecer y mantener una relación de conocimiento y cercanía con Dios? Cuando usted le dice, tú eres hija de Dios, realmente usted lo puede internalizar y lo puede creer. O piensa que eso es algo como algo abstracto, no algo real, algo que te pueda aplicar a ti mismo. Porque esa creencia de no poderte ver y no poderte aceptar como hijo de Dios es algo que impide que tú puedas establecer y mantener una relación de conocimiento y cercanía. El orgullo, nuestro yo, no estamos dispuestos a reconocer y a renunciar a lo que tengamos que renunciar para poder entrar en ese proceso de establecer esa cercanía con Dios. Y entonces, si no puedes creer, ¿cómo lo vas a amar? Porque tú no lo has visto, tú lo amas por fe. Tu fe en el sacrificio que hizo Jesucristo, tu fe en las Sagradas Escrituras, tu fe de que eso que está puesto en esas Sagradas Escrituras es cierto, es lo que sustenta el amor que tú tienes por Dios. Pero si tú no puedes creer, entonces, ¿cómo vas a amar? Nos dice el versículo 2. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesús es puro. Este versículo nos lleva a tratar de contestar la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser hijo e hijas de Dios? Somos hijos e hijas de Dios por pura gracia, como fruto de su amor y gracia de su Hijo. Por lo que Jesucristo hizo por nosotros y por la aceptación de ese sacrificio, es que nosotros somos considerados hijos e hijas de Dios. Porque todos somos criaturas de Dios, porque todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Para usted ser hijo o hija de Dios, usted tiene que creer en el sacrificio de Jesucristo. Si no lo cree y no lo acepta, no es hijo ni es hija de Dios. Judy, Dígame.
Gracias por, pues, esta enseñanza. Y como maestros, estamos llamados a traer esa palabra de una manera, como le dije, hablamos en la clase pasada, que hablemos lo que Dios está poniendo en nuestros labios, ¿verdad? Y es maravilloso como podemos ver que a través de estas lecciones se nos aclaran tantas dudas. Y vemos que dice, el amor de Dios es un amor ágape, es un amor que no está esperando ningún beneficio, porque regularmente la gente amamos, yo te amo si tú me amas, y estamos buscando la persona que nos ame. Y entonces ahí viene la dicotomía de que, pues, el amor de Dios no es un amor que fracasado, que fracasa. El amor de Dios siempre es perfecto. Diferente al amor de nosotros los humanos, de unos con otros, casi en todo el sentido de la palabra. Que siempre estamos buscando que nos amen, pero a veces nosotros no amamos como tal. No es, el amor de Dios no es un amor fallido, es un amor real. Entonces dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar, o sea, debido a ese amor de Dios, se nos puede llamar hijos de Dios, y lo confirma, y lo somos. Por eso los que son del mundo, porque lo que tú acabas de decir ahora, lo que todos fuimos creación de Dios, pero con un propósito desde el principio de que fuéramos santos, porque nos creó para eso. Y de tal manera vemos como Dios se encontraba con Adán y Eva en el jardín del Edén, y que ellos podían verlo. Y así comenzó la historia de la Biblia, en un lugar que ese lugar fue santo. Y también termina en santidad, porque vamos a estar en el cielo. Pero ahí cuando tú hablaste referente a que somos creación, por eso los que son del mundo, que están todavía como creación, no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Ya nosotros conocemos a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, ya lo somos. Y aunque no se ve todavía lo que seremos, después sabemos que cuando Jesucristo aparezca como Él es, porque lo veremos tal cual es, o sea que los que ven nos ven a nosotros, lo que estamos haciendo bien, bajo la voluntad de Dios, nos distingue de lo que son del mundo. Y ellos no pueden ver a Jesucristo porque no lo conocen como nosotros lo conocemos. Dice, por eso los que son del mundo no nos conocen, no pueden ver a Jesucristo, no nos conocen porque ellos no conocen a Dios. Pero nosotros como hermanos que ya conocemos a Dios, el propósito es que cada uno veamos el rostro de Cristo en cada uno, y que el mundo, si pudiera, si también entra en aceptar, porque nosotros fuimos adoptados por Cristo, por Dios. Si nosotros entramos en esa dimensión de aceptar a Cristo, si la gente, ¿verdad? Los que ya todavía no han conocido a Cristo, entran en esa dimensión de conocer a Cristo como estamos nosotros en esto, pues se van a poder dar cuenta que están viendo a Cristo en nosotros. Yo no sé si me estoy dando a entender. La situación es que este texto primero dice muy claro, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Porque entonces por eso los que son del mundo no nos conocen como nosotros lo conocemos. Dice, por eso los que son del mundo no nos conocen porque no
no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Sí, Pablo porque interactuaba. Dime, Judy. Porque lo que pasa es que a veces hay que redefinir o aclarar lo que es el término conocer y saber. Conocer y saber no son sinónimos. Una cosa es tú saber algo y otra cosa es conocer algo. O saber de alguien y conocer a alguien. Las criaturas de Dios saben de Dios. Los hijos de Dios conocen a Dios. Conocer, yo creo que es más profundo. Ajá. Sí. ¿Me callo, Rose? No, estoy aquí, continúe, Arsenio. Sí. Sí, Pues, Yesenia. Tampoco eso nos debe a dar a nosotros pie para ver a las otras personas que no han conocido a Cristo, vernos nosotros como mejor que ellos, ¿eh? Porque aquí lo que se nos está haciendo es una aclaración muy válida que nos lleva a que tengamos amor con ellos, para con ellos, porque sabemos que no podemos vivir nuestro propio reino, que aunque eso está pasando de que ellos no han conocido a Dios, y como tú dices, Judy, que ellos saben de Dios, pero no lo han conocido, no podemos tampoco 100% nosotros mirarlo como en forma despectiva. Así que nos está diciendo esta palabra que tengamos amor para ellos, porque también en eso se va a ver que somos hijos de Dios. Exacto. Porque no es... el amor que Dios nos dio a nosotros fue gratis. Y estamos, como también tú explicaste ahorita, en estos caminos que aquí lo dice, y somos hijos de Dios porque hay una gracia. Sigue, Judith, tú ahí. Y es importante recalcar eso que estás diciendo. Cuando Juan habla de que somos hijos de Dios, la intención no es que nosotros veamos esto para tener un sentido de superioridad, ni de vanagloria, ni de que somos los mejores. Él sencillamente está señalando y recalcando un hecho. Y el hecho es que usted conoce, usted acepta y por lo tanto usted se convierte en hijo. Pero este conocimiento no es para que usted se sienta superior a aquellos que aún saben de Dios, pero no conocen a Dios. Es para que usted haga lo que hizo Jesús, sea humilde y permita que la gente vea a Cristo en usted. Pero para que la gente vea a Cristo en nosotros, nosotros tenemos que ser humildes. No permitir que ese orgullo de decir que somos hijos de Dios sea lo que permee y lo que gobierne nuestras vidas. Que lo que debe gobernar es precisamente el amor de Dios. Eso es lo que debe gobernar nuestras vidas. Y que por ese amor es que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Pero nos dice más los versículos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque nuestra situación presente es clara, nuestro destino futuro todavía no lo conocemos. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que vamos a estar donde Jesucristo está en este momento, pero aún no tenemos una visión clara de cómo eso va a pasar, ni de cuándo va a acontecer, ni lo que vamos a encontrar. No sabemos con el tipo de detalle que nos gustaría saber en qué nos convertiremos en el mundo del más allá, cuando llegue el momento. En este sentido, ni siquiera podemos imaginar cómo seremos en la gloria. Solo sabemos que Jesucristo hizo una promesa. Y esa promesa es que llegado el momento, nosotros vamos a estar donde Él esté y que vamos a ser semejantes a Él. Pero aún no sabemos cómo
cómo va a suceder ese hecho, ni cuándo va a suceder, ni cómo nosotros vamos a hacer en un futuro. Pero sabemos que la promesa está y que en su momento llegará. La Biblia habla del gran plan de Dios para nuestras vidas. Nos dice, así porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos dice Romanos 8:29. El objetivo final de Dios en nuestras vidas es hacernos como Jesús. Y aquí Juan habla del cumplimiento de ese propósito. O sea que llegado el momento, nosotros vamos a ser semejantes a, pero ese tiempo aún no ha llegado. Ser partícipes de esta realidad trae exigencias, sobre todo la de ser puros. Esta pureza debe ser moral, espiritual y física. La pureza no significa ser perfectos, sino que se trata de hacer todo lo posible por ser intachables, no corruptos, ser personas íntegras y honestas con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Tratar de ser como el rey David, conformes al corazón de Dios. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Esa es la pureza que se espera de nosotros, porque sabemos que a pesar de que hemos sido bautizados, de que hemos sido y somos redimidos todos los días de nuestros pecados, el pecado está en nuestra naturaleza. Pero de nosotros está el tratar y de esforzarnos por ser personas íntegras, por ser personas buenas, para que otros vean en nosotros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no lo puede ver si nosotros somos corruptos, hacemos trampa, mentimos, engañamos. Porque si nosotros mentimos, engañamos, estamos pecando. Adrede, con conocimiento. O sea, nos convertimos en pecadores habituales. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que nosotros debemos tratar de ser perfectos. Pero la perfección viene de ser intachables, no corruptos, ser personas íntegras y honestas. Y que eso sea lo que nosotros les reflejemos a otras personas. Y cuando hablamos de ser conformes al corazón de Dios como es David, sabemos que el rey David era un pecador. Ese se voló todo por toda la barda. Todo lo que hay, él lo tenía. Pero sin embargo, Dios encontraba grato el corazón de David porque David reconocía cuando se equivocaba, se humillaba, pedía perdón. O sea que nosotros tenemos la tarea de por lo menos tratar de ser conformes al corazón de Dios. Nos dice los versículos del 4 al 8. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. El pecado es infracción de la ley. Juan define el pecado en su raíz más básica. Es un desprecio por la ley de Dios, que es inherentemente un desprecio por el hacedor de la ley, que es Dios mismo. O sea, que si usted siente desprecio por la ley de Dios, cuando hablamos ley de Dios, sabemos que hablamos de sus mandamientos, de sus estatutos, de la palabra, del evangelio. Si usted siente desprecio por eso, usted siente desprecio por quien lo escribió. Y si usted siente desprecio por quien lo escribió, no se puede llamar hijo de Dios,
Por lo tanto, si usted dice que es hijo de Dios y usted siente que es hijo de Dios, pues entonces usted debe ser justo. ¿Sabías? Otra parte del versículo dice, ¿sabías que Él apareció para quitar nuestros pecados? Juan aquí definió la misión de Jesucristo en su raíz más básica, para quitar nuestros pecados. El ángel Gabriel le prometió a José con respecto al ministerio de Jesús y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos dice Lucas 1:21. O sea que Jesús vino a quitar nuestros pecados. Y Juan lo está afirmando, que esa fue la tarea y la misión de Jesús. Nos dice más, todo aquel que permanece en él no peca. Que si usted permanece en Jesús, no peca. Dado que el pecado es infracción de la ley, que es desprecio por Dios, y puesto que Jesús vino a quitar nuestros pecados, y dado que en Jesús no hay pecado, entonces permanecer en Él significa no pecar. Judith, Dígame. cuando dice que Dios, al ser puro, ¿verdad? Todo el que tiene esta esperanza, dice que seremos como Él, en el capítulo 2, seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. O sea que Jesús, ahora mismo nos estamos viendo en el espejo de Él. Y cuando nos vemos su imagen, se supone. Por lo tanto, ya cuando Él venga, lo veremos tal cual Él es y como nosotros nos veíamos. O sea que esa es una esperanza. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea que estamos haciendo todo lo posible de autoobservarnos y de tratar de que esa dualidad que hay de maldad y de persistencia del pecado, pues no llegue a convencernos, sino que poco a poco nosotros vayamos despojándonos de todos esos defectos, porque el pecado son defectos que tenemos. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino y nos limpió de todo pecado, porque como Él es puro, nosotros tenemos que ser puros también. Por eso todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Y Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios ve al pecado y lo destruye, porque eso fue lo que hizo, destruirlo en la cruz por medio de su Hijo. Ante el pecado de Adán y Eva, Él se alejó, pero sabemos que desde antes de la creación ya Él tenía la provisión para el hombre. Se acerca a nosotros por medio de Jesús y hubo un alejamiento también triste cuando ese silencio de Dios, cuando Jesús, con toda esa carga de nuestro pecado, de nuestros pecados, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hubo un silencio porque Dios ante el pecado, como no lo tolera, y su Hijo en ese momento lo que estaba era representando el pecado de nosotros. La paga del pecado es muerte, no es que Él mata a la persona, mata el pecado. Porque nosotros sabemos que seguimos viviendo en Cristo que nos dio vida nueva. Así que ese silencio de Dios en el momento en que Jesús moría al pecado y que se desesperó como humano, porque ese silencio de Dios, por eso el salmista decía que me falte todo, ¿verdad? Él sintió como que esa presencia del Padre no estaba ahí, él lo que estaba era guardando silencio mientras eso acontecía. ¿Por qué me has abandonado? El pueblo judío, según, anduvo deambulando por el desierto, muchos murieron en desobediencia y Dios, si vemos la Biblia, vemos como a los hijos de Eli lo que le pasó. Te recuerda, ¿verdad? Que lo hemos leído en la palabra.
Ujú. Habla de los hijos de Aarón, habla de Ananías y Zafira, y otros ejemplos. También recordamos la adoración del becerro, que dijo que sacara su santuario de ahí, que lo dejara fuera, pero porque él no nos abandona. Así que la santidad y el pecado no habitan juntos. Como tú dijiste ahorita, el pecador tiende a huir de Dios, pero la misma santidad de Dios sigue buscándonos. Porque Ujú. ¿cómo se da esta lejanía de Dios en nosotros? Se da porque no es Dios que nos está abandonando, somos nosotros que incluso nos avergonzamos de no poder bregar con el pecado muchas veces, y somos lo que le pasó a Adán y a Eva, que se alejan y buscan excusas porque nos avergonzamos, pero Dios de nuevo nos restaura y anda buscando a esas personas que, aunque son hijos, son del mundo y no conocen a Dios, Dios tiene su misericordia y los atrae con un amor ágape, a cambio de nada, solamente porque nos ama. Hasta ahí. Por eso es que decimos continuamente que de la fidelidad de Dios nos persigue, porque la fidelidad de Dios es la manifestación del amor de Dios por nosotros. Así es. Pero, volvemos al pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Ajá, pero es que somos pecadores. Así que podría parecer que hay una contradicción entre lo que nos dice Juan y la realidad de que todos somos pecadores, pero es muy importante entender lo que la Biblia quiere decir y lo que no. Cuando dice que no peca, según el tiempo verbal que usa Juan, no peca significa que no vive un estilo de vida de pecado habitual. ¿Qué significa esto? El pecado son conductas erróneas. Si usted comete una conducta errónea repetidamente y de manera consciente, eso es un pecado habitual. O sea, para hacerle un ejemplo más básico, si usted roba y todos los días roba y sabe que robar es un pecado, es algo incorrecto, pero roba todos los días, eso es una conducta pecaminosa habitual. Que usted sabe que está haciendo algo incorrecto y lo continúa haciendo. Pues entonces en ese caso usted está pecando, porque es un pecado habitual. Pero si usted sabe y reconoce que en su vida usted está haciendo algo que no es agradable a Dios y usted lo reconoce y usted se detiene y dice, no lo voy a hacer más porque a Dios no le agrada, porque no es correcto, ahí usted entra en la definición de no pecar. Lo que quiere decir Juan es, sí, todos somos en nuestra naturaleza pecadores, pero lo reconocemos la conducta errónea y la corregimos. Pero cuando usted no lo reconoce o lo reconoce y lo sigue practicando, pues entonces usted está pecando y se convierte en un pecador habitual. Juan ya nos lo ha dicho en Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En Primera de Juan 1:8, la gramática indica que Juan está hablando de actos ocasionales de pecado. La gramática de Primera de Juan 3:6, así pues todo el que permanece unido a él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Indica que Juan está hablando de un estilo de vida de pecado estable y continuo. Juan no está enseñando aquí la posibilidad de una perfección sin pecado. Dios no espera que nosotros seamos perfectos en este tiempo.
Él espera que nosotros reconozcamos nuestra imperfección, reconozcamos nuestros pecados y hagamos un esfuerzo por no volver a pecar. Eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Cómo podemos permanecer en Él? ¿Cómo podemos evitar el pecado? Porque sí, a pesar de que nuestra naturaleza es pecaminosa, nosotros podemos evitar el pecado habitual. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y el empeño de nuestra voluntad, podemos apartarnos del pecado que nos asedia. Podemos apartarnos de las tentaciones. Podemos reconocer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo cuando nosotros estamos incurriendo en conductas incorrectas, que son repetitivas y que a Dios no le agradan. Y con esa misma ayuda y ese mismo poder y haciendo un reconocimiento voluntario, podemos nosotros erradicar ese pecado dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es a lo que Juan se refiere cuando nos habla de perfección, de santidad. Entonces, si nosotros podemos reconocer, dejar nuestro orgullo de lado, reconocer que hay conductas nuestras que no son agradables a Dios, que son pecados, que estamos incurriendo en actos repetitivos que no son agradables a Dios. Y podemos pedirle a Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo a vencer lo que sea. Entonces nosotros podemos ser una persona íntegra delante de Dios y delante de nuestro prójimo y delante de nosotros mismos, porque lo primero es que nosotros tenemos que reconocer que en nosotros hay cosas que hay que cambiar. Pero si nosotros no lo reconocemos delante de nosotros, mucho menos lo vamos a reconocer delante del prójimo y menos delante de Dios. Porque de ese propio conocimiento es que te van a hacer la voluntad para hacer el cambio que tienes que hacer. Los versículos 9 y 10 nos dicen: ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios, y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Algunos podrían pensar que Juan es demasiado duro al decir que algunos son hijos del diablo, suponiendo quizás que Juan no amaba a la gente como Jesús. Pero Jesús también llamó a la gente hijos del diablo. En Juan 8, versículos del 41 al 45, dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. En este pasaje, el punto de Jesús fue importante, estableciendo el principio de que nuestro parentesco espiritual determina nuestra naturaleza y nuestro destino. ¿Ustedes de Dios? Si nacemos de nuevo y tenemos a Dios como nuestro Padre, se mostrará en nuestra naturaleza y destino.
Pero si nuestro padre es Satanás, también se mostrará en nuestra naturaleza y destino, tal como Judith, se mostró en estos adversarios de Jesús. Dime, Arsenia. volvemos como ese texto 1. Por eso el mundo lo conocerá, que es hijo de Dios, aunque a ellos se les dificulte que tener ese conocimiento, ¿verdad? Pero lo ven, porque el propósito es ese, dice que Adán y Eva debieron de haber confiado en Dios. En el amor de Dios, en la confianza que había entre Dios y ellos, pero se olvidaron de ese carácter bueno y amoroso de Dios. Dios es abundante, Él fue abundante en su provisión con ellos. Y si nosotros obedecemos para obtener ese favor de Él, tenemos ya impregnado ese ADN de la sangre de Cristo en nosotros. No va a ser difícil o no es difícil, porque día tras día ya nosotros tenemos ese conocimiento de que tenemos a Cristo ya en nuestros corazones y Él está ahí a través del Espíritu Santo. Y si lo que tenemos es a Cristo que es santo, pues eso es lo que el mundo va a ver en nosotros, porque lo vamos a practicar, a llevar a cabo, a ejecutarlo. Y Él dijo, mi carga es liviana, no va a ser difícil, no es difícil. Lo que tenemos es que someternos a seguirlo, dejar el legalismo, dejar de estar mirando a otros y mirarnos nosotros. Porque se hace fuerte cuando tú quieres estar acusando a otro y tú no te ves a ti. Te está engañando a ti mismo. Porque la palabra de Dios dice que no miente. Y Él lo dice, sé santo porque yo soy santo. Le estamos huyendo a esa santidad que vive en nosotros, que está ahí. Eso es lo que el mundo va a ver. Esa diferencia. Bueno, hasta ahí, Judith. Juan recalca que hay dos acciones que muestran si una persona es hija de Dios o hijo o hija del diablo: la justicia y el amor. Las relaciones entre los creyentes, que son los hijos e hijas de Dios, están basadas o regidos por el amor y la justicia, o deberían estar basadas por el amor y la justicia. El amor es el fundamento de la comunidad cristiana. La iglesia es la comunidad de los reconciliados y renovados en Cristo, que viven bajo el signo del amor y son instrumento del amor. El amor es lo que nos lleva a tratar con justicia al otro y a otras. Ambos valores son fundamentales para una sana convivencia. Lo que da alma a la justicia es el amor. Porque si usted practica la ley sin amor, es obra muerta. Por lo tanto, lo que le da el alma a la justicia es el amor. Y es lo que nosotros y lo que nuestras congregaciones deberían transmitir. Porque si nosotros somos la comunidad de los reconciliados y renovados en Cristo, y Él vive en nosotros, quiere decir que el amor de Dios vive en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos ofrecer. Amor. Y amor sin condiciones, porque somos amados sin condiciones. Por lo tanto, debemos amar sin condiciones. Ser un hijo o una hija de Dios implica vernos a nosotros mismos a través de los ojos amorosos, compasivos y sinceros del Dios que nos formó y nos ama infinitamente. Implica una responsabilidad hacia Dios, pues debemos vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, obedecer sus mandamientos y seguir el ejemplo de Jesús. Tiene implicaciones para la forma en que nos relacionamos con nuestro prójimo, ya que somos hermanos y hermanas en Cristo y estamos llamados a amarnos. Si estamos llamados a amarnos unos a otros, ese amor es sin condiciones.
Ese amor no está condicionado por nada, porque nosotros reflejamos o deberíamos reflejar el amor que Dios tiene por nosotros. Por lo tanto, el amor de Cristo debe ser lo que rija nuestras vidas, debe ser lo que nos gobierne, lo que nos dicte nuestra conducta, lo que nos lleve a tratar de ser puros, porque es lo que Dios espera de nosotros. ¿Alguien tiene alguna reflexión final? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pues yo quiero comentar algo. Cuando nos Anet, dime. preguntan, sí, cuando nos preguntan cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Yo creo que podemos estar mucho tiempo y dando un montón de descripciones, que es poderoso, que es santo, que es grande, que es infinito, que es eterno, que es misericordioso, que el amor de Dios es sanador, es purificador, es libertador, etcétera, 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 etcétera. Pero si nos preguntan ¿y cómo tú sientes el amor de Dios en tu vida? A lo mejor ahí se va complicando un poquito más la cosa. Así que escuchando el estudio bíblico de hoy, anoté por aquí que todos los días deberíamos de pedirle al Señor que despierte nuestra mirada y sensibilidad espiritual ante su amor, que seamos Exacto. capaces de verlo y de tener esa sensibilidad, de encontrar la delicadeza de su amor, esos gestos de bondad que Él tiene con nosotros cada día, poderlos reconocer en lo sencillo, en lo pequeñito. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Que tengo uno que otro testimonio chiquitito, pero que para mí son bien grandes. Yo les había pedido que me tuvieran en oración porque iba a estar en unos estudios médicos y pues yo tengo un diagnóstico de ansiedad generalizada. Así que aunque no es ese pecado grandísimo como el robar, el mentir, ¿verdad? Pero siempre hay en mí esa duda de salir de mi casa, ese temor, ¿verdad? A exponerme, a estar sola. En esos días no había ni agua y yo voy a llegar a ese consultorio, no va a haber agua. Siempre veo como lo negativo que va a haber en ese camino. Así que permito que una condición diagnosticada, ¿verdad? Como que se vaya apoderando de mis emociones y de mi mente cuando soy una hija de Dios. Y si yo me pongo en las manos de Dios, yo tengo que confiar en lo que Él va a hacer. Y yo batallo espiritualmente contra eso. Yo voy todo el camino poniendo una estación cristiana, oyendo himnos, ¿verdad? Y corito. Llego al consultorio y aunque me ven como con el celular, estoy leyendo salmos, estoy haciendo oración, fijo mi mirada en un punto y estoy orando y pidiéndole al Señor. No les niego que la ansiedad está ahí, ¿verdad? Está ahí siempre rebuscando mi corazón. Pero en ese estudio médico, cuando yo entro, me llaman, ¿verdad? Y entro a la oficina de la técnica. Lo único que yo le dije a ella fue, déjeme quitarme los zapatos porque así me siento más firme para subirme a la pesa y para subirme a la camilla, ¿verdad? Me siento como más en control de mi cuerpo, ¿no? Y ella me dijo, ay señora, usted tiene una vibra tan positiva, ¿verdad? Fue la forma en que ella lo expresó. Usted tiene y fue lo único que yo le dije. Y me dijo, usted tiene una vibra tan positiva. Y ahí yo sentí sinceramente cómo se derramaba sobre mí una paz tan grande, porque me sentía que estaba cubierta por el amor de mi Señor, ¿verdad? Que lo que yo le oré, el camino, el leer la Biblia, porque yo fui sola, yo estaba allí, ¿verdad? Sola físicamente, pero espiritualmente Él estaba conmigo. Así que lo que para ella era una vibra positiva, yo lo sentí como la cobertura del amor del Señor que estaba conmigo, que no nos deja solos. Y los que oran conmigo generalmente se dan cuenta se darán cuenta, y si no, pues se los digo ahora, que a mí me gusta usar unos verbos bien concretos. Y para mí son verbos que es como yo quiero o yo necesito que Dios me ame. Y yo le digo, abrázame, consuélame,
Aparécete en mi casa, métete en nuestros hogares. Lo tienen que ver, ¿verdad? En las oraciones que compartimos. Entra a nuestros corazones. Sé delicado, Señor, sé firme, corrígeme, porque el amor también corrige. Así que en mi oración, yo también le voy diciendo al Señor que además de despertar nuestra mirada y sensibilidad espiritual, también le digo, mira, Señor, yo necesito sentir tu amor de esta manera. Y yo sé, pues la siento y he podido experimentar en fe que lo sentimos, que podemos sentir su amor en lo sencillo. Y nada, era compartirles eso. Dios les bendiga. Gracias, Anet. Así es como nosotros debemos sentir el amor de Dios. Y nunca se nos debe olvidar que todos tenemos derecho al amor de Dios. Porque como ese amor no depende de nada de nosotros, ni del pelo como lo tenemos, ni que somos flacos, ni que somos gordos, ni que somos buenos, ni que somos malos, ni que somos tristes, ni que somos más inteligentes, ni que somos menos inteligentes, ni que padecemos de ansiedad, ni que padecemos de depresión. No depende de nada de eso. Gracias a Dios que no depende de nada de eso. Que sencillamente lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. El único ejercicio de voluntad que tenemos que hacer para nosotros recibir es aceptar. Lo que a veces nos cuesta mucho, porque pensamos en nuestro orgullo que no nos merecemos ser amados. Pero eso también es un pecado de orgullo, porque nosotros debemos reconocer quién es nuestro creador, que Él nos ama profundamente y que su amor está allí para nosotros. Y que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Para que entonces podamos entrar en ese proceso y en esta relación que Dios quiere establecer con nosotros y que su amor sea lo que gobierne nuestra vida y sea lo que nos guíe en nuestros pensamientos, en nuestros actos y en nuestras decisiones. Oramos. Amado Señor, ayúdanos a ser reflejo de ti y testimoniar al mundo con nuestra vida. Purifícanos con el poder de tu Espíritu. Te pedimos que nos ayudes a cambiar y transformar nuestras vidas asumiendo actitudes verdaderas de conversión que se expresen en justicia y amor con nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y hermano nuestro. Amén. Gracias, Judith.